Hola, les habla Bruna Espinosa Fernández, soy académica, profesora de la Escuela de Enfermería del Campus San Felipe. En este momento vamos a presentarles la clase marco referencial en la asignatura Investigación Cuantitativa en Enfermería. Los resultados de aprendizaje, ustedes lo están viendo, son los mismos resultados que están descritos en el programa de asignatura. En las primeras clases de esta misma asignatura, la profesora, ¿no es cierto?, les hizo pensar en algún problema que tiene que ver con la práctica de enfermería, el pensar sobre lo que ustedes han visto años anteriores en un contexto de atención primaria, en un contexto de intrahospitalario, ¿no es cierto? Y pensar en aquello significó que poco a poco fueron focalizando esta idea en el planteamiento de un problema, es decir, focalizar un problema de enfermería para un grupo específico de personas en un determinado escenario. Obviamente que el decir voy a plantear este problema, vamos a tener que ver si se justifica realmente, vamos a ver también si es posible llevarlo a cabo. Si todo eso anda bien, significa plantearnos algunos objetivos y definir también algunas variables, hacernos preguntas, etc. Todo eso significa planteamiento del problema. Bueno, ahora vamos a entrar en la fase 3 y vamos a hacer una revisión de la literatura, es decir, vamos a darle un sustento teórico, científico, al problema, es decir, ¿qué significa este problema en el mundo, en el país, en la región? ¿Cuántas personas tienen este foco de problema? ¿En qué situaciones se da? ¿Cuáles son los factores que están influyendo en aquello, etcétera? ¿Qué significa el problema? ¿Ya? Eso vamos a hablar esta tarde o esta mañana. Entonces, el sustento teórico del problema es lo que nosotros definimos como marco referencial. Ustedes lo pueden ver en la literatura como marco teórico, marco científico, marco contextual. Hay diferentes formas como los investigadores o los teóricos de este tema lo establecen, pero aquí, para esta asignatura, le vamos a llamar marco referencial. Y tiene dos ejes, el marco empírico y el marco teórico propiamente tal. ¿Qué es lo que hace este marco referencial? Bueno, le da, como decíamos, sustento teórico al del problema. ¿Ya? Describe y analiza teorías, conceptos, revisa investigaciones previas y todos los antecedentes que se consideren válidos para darle un sustento, un fundamento al estudio. El marco empírico específicamente muestra lo que han hecho y quién lo ha hecho en diferentes partes del mundo, que tiene que ver obviamente con el foco del problema que estamos viendo. En el mundo, en el continente, en Latinoamérica, por ejemplo, en el país, en la región. Bueno, los estudiantes que están en la región, en el Aconcagua, ¿no es cierto? Aconcagua, en la quinta región, en la región Costa, por ejemplo, para los estudiantes que están en Reñaca. ¿Para qué sirve? Bueno, para establecer referentes de la población en estudio, cómo está la prevalencia, la incidencia, la mortalidad, la morbilidad del problema a investigar. Y también toda esta revisión, digamos, de la evidencia científica también nos permite, para el final de nuestra investigación, hacer la discusión, es decir, contrastar los resultados que nosotros vamos a obtener en nuestra investigación con los que han obtenido otras personas antes que nosotros, ¿ya? Y ver si efectivamente concuerdan o no, porque también puede suceder aquello. Por ejemplo, si estamos viendo, nos hemos propuesto analizar el tema malestar psicológico, ¿ya? Obviamente que primero hay que hacer una explicación del fenómeno, qué significa el concepto malestar psicológico,
Y aquí recurrimos a algunas personas que han escrito sobre aquello. Analizamos la situación de 1, 2 o 3 o más personas que han descrito qué significa el concepto psicológico y nosotros vamos a elegir a uno, ¿ya? Malestar psicológico en quiénes. Bueno, hay que ver en quiénes vamos a estudiar, a lo mejor en los estudiantes universitarios o a lo mejor en escolares a lo mejor en determinada edad, por ejemplo, entre los 15 y los 18 o entre los que están cursando el primero y cuarto año de enseñanza media, por ejemplo, ¿ya? En el ejemplo que le pusimos acá, dice prevalencia malestar psicológico en estudiantes universitarios, pero de ciencia de la salud. O sea, estamos focalizando aún más el tema de investigación. Y si quisiéramos focalizarlo un poquito más, podríamos decir también prevalencia de malestar psicológico en estudiantes de ciencia de la salud del área de la enfermería, por ejemplo, o de la medicina u otra carrera dentro de la ciencia de la salud, ¿ya? Entonces se ve el tema a nivel mundial, a nivel latinoamericano, a nivel nacional, regional. Pueden ser diversos temas. Yo le pusimos el malestar psicológico. Por ejemplo, puede ser el fenómeno de la literacidad en personas con afecciones crónicas. Pueden ser literacidad en personas con diabetes mellitus o literacidad en personas con hipertensión arterial u otras afecciones crónicas. Humanización del cuidado en personas hospitalizadas en unidades médico-quirúrgicas. Puede ser humanización del cuidado en personas adultas hospitalizadas en servicios de UTI o UTI, de cuidado intensivo. Otro foco de atención puede ser el autocuidado de personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, en fin, en algún grupo de edad específico. Podemos ver el fenómeno de la adherencia terapéutica en personas también con alguna enfermedad crónica. En fin, hay multiplicidad de temas que uno puede focalizar en grupos de la población y que obviamente tienen que ver con la enfermería. Aquí hay una tabla que dicen, bueno, cómo un marco empírico va revisando diferentes elementos. Por ejemplo, prevalencia de malestar psicológico en estudiantes universitarios a nivel nacional. Coloca en la primera columna las universidades, el tipo de población estudiada, el instrumento que utilizaron esos investigadores, ¿no es cierto?, en esa población. La prevalencia, 36%, que significa 36 personas de 100. Y las manifestaciones del malestar psicológico, aquí habla del estrés, niveles de ansiedad, síndromes depresivos, etc. Entonces, así se construye un marco empírico. Después tenemos el otro eje que pertenece al marco referencial, que es el marco teórico, es decir, la revisión que se hace de una teoría, en este caso de enfermería, que da también sustento a nuestro trabajo. Puede ser la teoría del autocuidado de Oren, puede ser la teoría transcultural de Leninger, el modelo de promoción de salud de Pender, etc. Y tantas otras teóricas de enfermería que nos dan el sustento para estudiar el fenómeno que hemos elegido, ¿no? Otras teorías también, aparte de la de enfermería, pueden ser teorías de la conducta, teorías filosóficas, psicológicas, teorías del aprendizaje, y otras tantas, y las podemos combinar también, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice investigación donde se usa la teoría del autocuidado como sustento teórico, ¿ya? Este es una referencia de un artículo publicado en Ciencia y Enfermería en el año 2004 y se hace así. Por otro lado, dice, la fundamentación teórica de esta investigación está centrada en la teoría del autocuidado. Entonces, se analiza cómo la teoría del autocuidado le da sustento al trabajo de investigación que estoy haciendo, ¿no? Bueno, nos vamos a referir entonces al marco referencial en su conjunto, ¿ya? Dice, es un proceso y es un producto. Claro, es un proceso porque el investigador o los investigadores hacen una inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado al planteamiento del problema. Es decir,
al colocar la palabra inmersión es cuando uno dice una búsqueda, como que me zambullo en la literatura, ¿no es cierto? Y inicio mi búsqueda en base, ¿no es cierto?, científica, que ya ustedes estudiaron cómo buscarla, con ciertos buscadores que llamamos específicos, los booleanos, etcétera, y en bases de datos reconocidas, ¿no es cierto?, como las bases de datos Cuiden, la Synalt, en fin, todas las del área de la salud, la LILACS y otras. Por eso es un proceso, porque se construye, ¿no? Y también es un producto, porque cuando terminamos nuestra investigación, ¿no es cierto?, el marco teórico, ¿no es cierto?, es un producto que hace un reporte de la investigación y aporta también a la ciencia que estamos estudiando, ¿no? Por tanto, por eso se dice que el marco referencial es un proceso que se construye y es un producto que una vez que ya está listo, ¿no es cierto?, y ojalá pueda transformarse en un artículo, se sube, ¿no es cierto?, a una base de datos también, a través de un artículo, una revista, etc. Bueno, y dice, implica exponer y analizar teorías, conceptos, etc. Proporciona una visión en donde se sitúa el planteamiento. Bueno, las funciones que tiene el marco referencial. Ayuda, dice, a prevenir errores cometidos en otros estudios. Claro, porque cuando uno analiza, revisa, lee y analiza los diferentes temas, los artículos, revistas e investigaciones realizadas con anterioridad sobre el tema de la referencia, nosotros hacemos un análisis crítico, es decir, leemos críticamente y dice, bueno, este estudio, bueno, tiene esta y esta otra falla. O decimos, mira, es un buen artículo, pero los investigadores dicen que tuvieron esa limitación, ¿ya? Entonces, yo la tengo en cuenta para que a mí no me pase a mí. ¿Se fijan? Entonces, vamos aprendiendo también de los errores que han cometido otras personas. Dice, orienta sobre cómo realizar la investigación, ¿ya? Con qué tipo de participantes, en qué lugares se han llevado a cabo, cómo se han recolectado los datos, qué tipo de diseños se han utilizado, qué clase de estudios se han realizado. Todo esto me permite no para copiarlo, sino que sacar ideas. Uno entre más lee sobre el tema que quiere investigar, más, digamos, la mente se te abre con ideas que se pueden llevar a cabo, ¿no? No se trata, vuelvo a insistir, de copiar otras ideas igual, sino que un poco decir, mira, en esta investigación, mira qué buena idea, en esta investigación la hicieron con estos participantes, en estos lugares, bueno, yo puedo tomar en cuenta a otros participantes y en estos otros lugares donde no se ha hecho este mismo estudio, ¿ya? Mira, se recolectaron los datos con este instrumento, vamos a ver este instrumento que si se adapta a lo que yo quiero estudiar, ¿ya? O qué otros instrumentos están en las diferentes bases de datos y que yo puedo ocupar, ¿no? Bueno, inspira, dice, nuevas líneas y áreas de investigación, obviamente que sí. Entonces les vuelvo a insistir, en la medida que más se lee sobre el tema que quiero investigar, más se te abren las posibilidades, ¿no es cierto?, a la creatividad también. Otra función que se describe es provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Evidentemente que muchas investigaciones, sobre todo relacionadas al foco que yo estoy estudiando, las guardamos para hacer la discusión del final, ¿no? Para fundamentar los resultados que yo he obtenido. Amplía el horizonte del estudio. Es una guía al investigador para centrarse en el problema y no se desvíe del planteamiento. Es muy fácil, porque es tanto lo que se te abra la mente que uno quiere ir añadiendo otras temáticas, otras variables, en fin. Entonces alguien tiene que decir, mira, no, solamente vamos a hacer una investigación y que dé cuenta de la variable 1, 2 o 3, no sé,
estas variables y lo otro ya no lo puedo tomar, ¿no? Entonces, porque sería desviarse del problema. Es tanta la información que tiene la web que quisiéramos, ¿no es cierto?, abarcar mucho más, pero no, siempre hay que mirar, ¿no es cierto?, con un ojo, con mucho foco en lo que nosotros queremos hacer. Demostrar la necesidad de realizar el estudio, o sea, el decir que a lo mejor ese mismo instrumento se han utilizado en otras partes del mundo o de Latinoamérica o del mismo país, pero no se ha hecho en la ciudad donde yo estoy, por ejemplo. Se desconoce que hay una falencia, hay un bache, ¿no es cierto?, que no hay información acerca de ese tema, de ese foco a investigar en la región donde yo estoy. ¿Ya? Entonces demuestra esa necesidad, justifica la necesidad de hacer un estudio. Y por supuesto conduce a establecer o no hipótesis, ¿ya? Si tenemos varios factores que están jugando en una situación, ¿verdad?, nosotros podemos decir que tal factor influye o incide, ¿no es cierto?, en una situación o no influye. Es la hipótesis que se puede hacer, o simplemente hacer un estudio exploratorio o descriptivo de alguna situación, si es que no se tiene mayores antecedentes. Bueno, para hacer el marco referencial hay etapas, ¿ya? Hay que ir muy piano piano y en forma secuencial. Primero es revisión de la literatura, detectar, consultar, obtener bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación. Es decir, tengo que revisar, ya les digo, de las bases de datos que las aprendimos a ocupar en las bases para investigar. Tener claro también en los buscadores las palabras claves, ¿no es cierto?, para llegar a buenos términos y cómo ocuparlo. Definir bien las bases de datos que tienen que ver con el problema a investigar. Por ejemplo, si es de enfermería, tienen que ser bases de datos de la salud. Las más claras son las LILACs, las Cuiden, también las PubMed también son buenísimas, ¿no es cierto?, para encontrar artículos primarios que van a darnos muy buenos antecedentes del foco que estoy estudiando. Como número 2, la construcción del marco referencial. Puede implicar, dice, la adopción de una teoría, como ya habíamos visto, la teoría de una enfermería, una teoría conductual, una teoría de aprendizaje, en fin, diversas teorías ya enunciadas, ya desarrolladas por otro investigador. Bueno, de la revisión de la literatura hay un inicio, las fuentes primarias, cuando el investigador conoce su localización, está familiarizado con el tema, se recomienda iniciar la revisión consultando con uno o varios expertos en el tema, buscando vía internet, fuentes primarias en centros, sistemas de información y bases de datos, ¿ya? Ya decíamos, es necesario elegir palabras claves, descriptores, términos de búsqueda. Todo lo aprendido en las bases para investigar se tiene que aplicar aquí, ahora. Bueno, ¿qué nos puede revelar? Diferentes grados de desarrollo del conocimiento. A veces uno busca y no encuentra ese foco. Bueno, efectivamente podríamos decir entonces, y lo escribimos en nuestro marco referencial, que hay una falencia, ¿no es cierto?, que se buscó en tal o cual base de datos desde tal fecha a tal fecha y se encontró poca bibliografía al respecto, puede ser. Y hay otras que hay mucho por leer, mucho desarrollo del conocimiento. También podríamos decir, ¿no es cierto?, que existe una teoría ampliamente desarrollada, con mucha evidencia que aplica a nuestro problema. Eso sería genial, ¿verdad? Que hay varias teorías involucradas,
como ya les decía, pueden ser teorías de enfermería, teorías conductuales, teoría filosófica, etcétera. Muchas teorías psicológicas y de otras. Que hay piezas o trozos de teoría que tienen cierto respaldo empírico, es decir, que la teoría tampoco está tan fundamentada, pero hay trozos de ella que me hacen sentido y que fundamentan mi investigación. Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, y que solo existen guías aún no estudiadas. Entonces, de la lectura que nosotros hacemos del análisis crítico, que ya ustedes aprendieron a hacer, tenemos que leer e ir desechando lo que no nos ocupa y hacer una base de datos, ocupar, por supuesto, puede ser el Zotero o el Mendeley, ¿no es cierto? E ir dejando mis artículos, los que me ayudarán a fundamentar mi investigación. Bueno, ¿cómo construir el marco referencial? Tenemos dos grandes formas. Uno es el método del mapeo, es decir, elaborar un mapa conceptual para organizar y edificar el marco teórico, ¿ya? Colocar grandes pensamientos primero, como ya les comentaba al inicio de esta sesión, empezar por lo que es el concepto general o el constructo, qué es lo que dicen, a qué se refiere, cuál es el significado de tal tema, ¿ya? Especificar las personas que hablan de ello, ¿no es cierto? Referenciarlo bien y para que el lector quede claro de qué situación estamos hablando, cuál es el significado, qué conceptos conlleva, ¿no? Eso como lo primero, y después empezar de lo más macro a lo más micro. Entonces uno se hace un mapa conceptual. Ese es el método del mapeo. El otro es el método por índice, que consiste en desarrollar primero el índice tentativo, un índice bastante global o general, e ir afinando hasta que sea sumamente específico. Para luego, ¿no es cierto?, son solamente los títulos, ¿ya?, que va de lo general a lo particular, y después simplemente, en la medida que vamos encontrando la información, vamos rellenando los diferentes espacios, ¿no es cierto?, que nos han dejado el índice. Voy a pasarles también un capítulo que no es muy grande, tiene unas 15 páginas para que ustedes puedan hacerse una idea clara en el capítulo del marco teórico del Sampieri, del Hernández Sampieri, que es bastante adecuado y muy fácil de entender. Bueno, otro elemento también que nos preocupa es decir, bueno, ¿cuántas referencias son necesarias? Y no hay una idea exacta si son 20, 30, 50, 100, ¿ya? No hay. Depende del planteamiento del problema, del tipo de reporte que se esté elaborando, del área que nos estamos situando, ¿no es cierto?, y del presupuesto que dice que tenemos también. Bueno, algunos autores sugieren que entre 30 referencias parece lo más habitual. En los grados de licenciatura, entre 15 y 25, las tesinas, que serían sería una tesis, ¿no es cierto?, de 20 a 30, tesis de licenciatura de 30 a 40, artículos para revistas científicas 50 a 70, bueno, y las tesis doctorales, ¿no es cierto?, de 65 a 120, como lo más adecuado. Yo les digo que entre 30 y 50, o sea, un promedio de 40, 50, 60 puede ser. Ahora, ojo, no por referir mucho más un trabajo va a ser mejor, ¿no? Tiene que dar contundencia, es decir, de repente uno lee y parece muy repetitivo con la idea, ¿no? Eso, bueno, la idea está saturada de información. Entonces, que sean 30, 40, 50, 60, dejémoslo ahí, en los trabajos que ustedes van a desarrollar, sería un buen número. ¿Cómo saber si se ha hecho una revisión adecuada de literatura? Bueno, primero es
hacer una revisión a los 5 últimos años de la literatura, eso sería lo mejor. Sobre todo de las publicaciones, de los artículos de primarios, ¿no? Hay libros, por supuesto, que ustedes pueden ser libros en físico o los digitales, que son temas sobre todo de las teorías que ya lo han hecho hace muchísimos años, o sea, 20, 30, 40 y más años atrás. Sin embargo, son unos clásicos, son clásicos. No van a encontrar teorías recientes, los últimos 10, 15 años a lo mejor. Las teorías en general ya están descritas por las personas muchos años atrás. Por tanto, eso sí que se permite. Pero los artículos no, los artículos publicados en revista ojalá sean de los últimos 5 años. ¿Y por qué? Porque bueno, está el avance tecnológico y en todos los días, digamos, hay tanta información que nace que ya van las antiguas quedando en el pasado. Bueno, dice, preguntas para ver si tengo una revisión adecuada. Bueno, dice, primero, ¿se acudió a bancos de datos referencia 5 años atrás? Consultamos al menos 5 revistas científicas los últimos 5 años, buscamos tesis, disertaciones sobre el tema, buscamos libros sobre el tema en buenas bibliotecas, consultamos a más de una persona que sepa algo sobre este tema. Cada vez que abro un artículo dice lo mismo que el anterior que ya leí, ya no hay más aportes nuevos. Entonces ahí uno va viendo que cuando abre otra publicación, abre otra publicación y lo que se lee es lo mismo el anterior, lo mismo el anterior, lo mismo el anterior. Bueno, ahí nos va quedando claro de que el tema hasta ese momento lo tenemos abordado, ¿no? O sea, hemos hecho una buena revisión. Hay que revisar también en las bases de datos, buenas bases de datos, a lo menos unas 5 bancos de datos distintas, ¿cierto? Entonces va dando la tranquilidad que estoy abarcando una buena información. ¿Cómo saber si se ha hecho una revisión adecuada de la literatura? Bueno, primero preguntarnos, ¿tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento? O sea, uno siempre tiene que ir yendo atrás y volviendo, revisar los objetivos que tiene la pregunta de investigación, si estoy dando respuesta a la pregunta de investigación, si estoy abordando toda la temática que se refiere, las variables que tengo de estudio están siendo abordadas por lo que ya tengo revisado. Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento, o sea, claramente está definido la persona, otra persona que lee, porque eso es bien importante. Como yo estoy inmersa y he estado investigando y leyendo, tengo clarito qué significa para mí, pero para otra persona que lea, ¿le va a quedar claro también? La literatura revisada está libre de juicios, intereses, presiones políticas, institucionales, y de repente uno se encuentra con artículos que son muy buenos, pero son, comillas, muy tendenciosos. O sea, tiene mucho juicio de parte del investigador, ¿no? ¿Quiénes son los autores más importantes dentro del campo del estudio? Eso es bueno saberlo para leerlo y para tenerlo en cuenta. ¿Cómo se redacta un marco referencial? Bueno, se redacta el contenido hilando párrafos y citando apropiadamente la referencia. Yo no me voy a referir cómo se cita apropiadamente, puesto que eso es materia de bases para investigar. Sin embargo, nos cuesta a todos, no solamente a los estudiantes, nos cuesta a todos cuando queremos hacer una redacción. Tiene que ir hilando. Ojalá los párrafos no sean tan grandes, tan extensos. Hacer como estrofas, digamos, párrafo de, no sé, 10 líneas, 8, 10 líneas, y hacer un punto aparte y saltarse, ¿ya? No hacer una página completa porque para el lector es muy difícil leerlo, ¿ya? Es muy pesado. Respetar los puntos seguidos, los puntos aparte, o sea, hay que tener también
un interés por la redacción y las teorías de la puntuación también, ¿no? Saber que cuando se cambia de idea hay que hacer un punto aparte, ¿no? Al construir el marco referencial debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa, sin divagar en temas ajenos al estudio. Eso es muy importante y todo lo que hemos hecho investigación y después artículos nos da por escribir muchas cosas que, claro, tienen que ver con el tema, pero muy tangencialmente, pero tenemos que enfocarnos en lo que nos interesa, en el foco del estudio, y no cosas que son muy tangenciales o que son, uno dice, oye, es que este da para hacer otro estudio, entonces no lo coloco aquí, ¿ya? Focalizarnos en lo que nos ocupa. Un buen marco referencial no es aquel que contiene muchas páginas, dice, como les comentaba anteriormente, sino que el que trata con profundidad únicamente aspectos relacionados con el tema y que vincula de manera lógica, dice, y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Exactamente, o sea, ustedes van a presentar un trabajo que tendrá, no sé, unas 50, 60 páginas, a lo mejor un poco más menos. ¿Ya? Puede ser menos si tenemos un tema concentrado, profundo, excelente. Pero, oye, no presentar un trabajo de 120 páginas, ¿no es cierto? Cuando habla mucho y toca diferentes temáticas y copia mucho. Eso también es muy importante. Hoy en día quiero decirles que la universidad cuenta con sistemas de plagio para detectar plagio, por tanto nos vamos a dar cuenta si es que se está copiando mucho. Hacer referencias como corresponde, ¿ya? Pero tampoco pasarse al otro extremo de que ideas de investigadores tengan que referenciarse, o sea, tienen que referenciarse pero no colocarse en comillas, ¿me entiende? O sea, ahí tienen que, y les pido por favor que revisen las normas de citación, ¿no? Construir el marco referencial no significa reunir información, sino también ligarla e interpretarla. Eso es, muy bien. Por lo tanto, la redacción y la narrativa son muy importantes, como les comentaba. Uno cuando lee se queda con una idea, ¿no es cierto? Este autor quiere decir eso. Bueno, eso es lo que tengo que poner en mi trabajo y referenciarlo, ¿ya? Con respecto a este tema, el autor tanto, ¿no es cierto?, dice aquello. Esto significa que bla, 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 y hago referencia del estudio que él hizo con el estudio mío y le doy significado a lo que leí y a lo que a la narrativa, a lo que estoy redactando, ¿no? Eso es muy importante. Por eso es que se aprecia muy bien cuando copian y pegan sin hilación de un trozo con otro, de una estrofa con otro. Las partes que lo integran deben estar enlazadas y no brincarse de una idea a otra. Por ejemplo, si vamos a colocar, si estamos redactando lo que pasa con la situación que estoy estudiando a nivel mundial, bueno, coloco todo lo que es a nivel mundial. Después me tiro al latinoamericano, después al nivel país y al nivel local, qué sé yo, de Aconcagua, de la Quinta Costa o de la Quinta Cordillera, ¿no? Pero no hablo del país y después me salto al mundial y después me salto al latinoamericano, vuelvo al país nuevamente, etcétera, ¿ya? Entonces hay que ser ordenadamente y de lo más macro a lo más micro se va redactando, enlazando uno con otro, ¿ya? Hay palabras, por ejemplo, para colocar, para ir enlazando, por ejemplo, al respecto de lo anterior o referente a lo anterior, etcétera. Todo esto explica la importancia de cómo organizar y ordenar la información recogida. Bueno, como resumen, como número 1, en el proceso de investigación cuantitativa el marco teórico consiste en sustentar teóricamente el estudio. Eso debe quedar medianamente claro, ¿ya? El marco referencial
está formado por dos ejes, ¿no es cierto?, que lo que da el sustento empírico, ¿no es cierto?, y el sustento teórico. El marco referencial se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. Es necesario detectar y obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes al problema y extraer de ellos la información de interés. Una fuente importante para construir un marco teórico son las teorías. Las funciones más importantes de las teorías son explicar el fenómeno, predecirlo y sistematizar el conocimiento. La construcción dependerá de lo que encontremos en la revisión de la literatura. Al construir el marco referencial hay que centrarse en el problema de investigación sin divagar. Y para generar la perspectiva teórica se sugieren dos métodos, el mapeo y la vertebración, que es simplemente hacer un esquema, ¿no es cierto?, con los contenidos que voy a redactar. Yo les voy a mandar también un capítulo, el capítulo 4 del desarrollo de la perspectiva teórica y las ideas que le he comentado anteriormente son una reducción, digamos, de lo que Hernández dice en el capítulo Desarrollo de la perspectiva teórica. Yo les sugiero que lo lean y si no les ha quedado claro o si quieren mayor explicación, no nos encontramos. Bueno, muchas gracias por su atención. Que le haya sido de mucha utilidad. Nos vemos. Chao.